propias nuestras, ¿ya? Y que actúan sobre receptores que nosotros tenemos, es decir, sobre todo el sistema nervioso central. Estos receptores se les ha puesto los nombres, ¿sí?, de mu, kappa y delta, y son ya conocidos que tienen una acción ante esta sustancia endógena. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos en un momento de euforia, nos sentimos alegres, ¿ya?, nosotros vamos a tener una acción de receptores kappa y mu que nos van a dar a través de beta endorfinas y de dinorfinas, nos van a dar esa sensación de euforia, de alegría. Si nosotros estamos en un proceso en que normalmente, ¿sí?, queremos de momento regular, por ejemplo, el dolor, que decimos, tocamos esto, no me causa dolor. ¿Pero por qué? Porque aparte de que hayan unas vías, que ayer vimos que son las vías que participan con los dos receptores, que son las vías de la inflamación, hay una vía que se llama la vía inhibitoria del dolor, que es esta vía que ya estaba pintada de verde, y que lo que nos hace es que en este caso esté funcionando justamente esta vía que es la vía endógena del dolor, es decir, a través de los receptores endógenos opioides que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Sabiendo esta parte química, los de diferentes industrias han utilizado estos conocimientos para sintetizar sustancias que se obtuvieron primero de manera natural. La misma morfina se obtuvo de manera natural. Entonces, eso se obtuvo a través del opio, ¿no?, que es el opio. Y este opio se empezó a sintetizar y salió una sustancia que causaba primero placer, ¿sí?, causaba tranquilidad, no le dolía nada, y se empezó a utilizar también la morfina primero para hacer estas poblaciones. Después ya la industria farmacéutica lo fue haciendo de una manera aparte natural, empezó una parte química obviamente, y de ahí salió la primera que sería la morfina, con la que de hecho se le compara para todos los medicamentos opioides, vamos a compararle con la morfina, o sea, la morfina es el resultante de este grupo. Cuando vemos la primera foto de acá, vemos que esta es la flor que vamos a tener en este caso de Papaver somniferum, así se llama esa flor. Y ahí es donde se obtuvo la morfina en 1803. Papaver o Papaverum somniferum. Papaverum somniferum. Y aquí se obtuvo el opio en 1803, por ahí 1800, según la bibliografía. Y por eso mismo es que a esta de aquí se le puso luego, incluso viene desde la tradición muy antigua ya, en la que se le considera incluso como el dios del sueño, a Morfeo. Y justo viene de esta planta, ¿sí?, de esta planta que es de somníferum, que se le puso en algunos lados también el nombre de Morpheus, entonces hay el Morfeo, y ahí es famoso el dios del sueño, ¿ya? Este tipo de drogas que vamos a tener, obviamente nos puede llevar a eso, a un sueño mayor a lo normal, y a veces queremos eso, cuando queremos, por ejemplo, utilizar un medicamento justo para que el paciente pierda la conciencia y no esté alerta y se duerma. Y otras veces va a ser un efecto secundario, como veremos en intoxicaciones, ¿ya? Entonces, estos péptidos opioides, nosotros vamos a llamarlos así, van a ser todos realmente derivados del opio, sea de manera natural como la morfina, o sea de manera sintética como el fentanil, ¿ya? Y lo que van a hacer estas sustancias es actuar sobre los receptores endógenos que nosotros tenemos, que se llaman mu, kappa y delta, y que cada uno tiene estas acciones, ¿ya? Los receptores mu lo que producen es analgesia, los kappa y los delta también. Los mu producen depresión, no depresión anímica, o sea, no depresión del estado de ánimo, sino producen depresión neurológica, o sea, que nos lleva a que perdamos la conciencia, ¿ya? Eso es depresión neurológica, ¿ya? Por lo tanto, la depresión neurológica, la más profunda, sería llevarnos al coma. Estos medicamentos nos pueden llevar a un estado de coma cuando están en sobredosis, o cuando se quiere que me lleve ese estado de coma. Que vamos a ver el ejemplo del fentanil, que queremos justamente que el paciente entre en estado de coma. Ya, producen depresión respiratoria, muy bien. ¿Qué más? Producen euforia. ¿Cuáles producen euforia? Euforia es un estado de aumento del ánimo, así como que está ansioso, está mal. Y disforia, por ejemplo, son los receptores kappa, que me producen en cambio un estado en que no puedo manejar bien mis emociones. O sea, ante una situación que no amerita mucha ira, ante una situación que no amerita mucha alegría, me da una alegría. Entonces, es algo que es una disforia, o sea, no manejo bien las emociones. Ya, la sedación. La sedación quiere decir que me da simplemente un aumento del estado de ánimo, o sea, me va a llevar a somnolencia. Esa es la sedación, me va a hacer que me duerma,
¿sí? Eso es. Y la sedación sobre todo produce mu y kappa. Y eso lo nombramos, ¿por qué? Porque vamos a ver que algunos medicamentos los vamos a tener que nombrar de acuerdo a sus receptores, indicando si tienen más acción mu, kappa o beta. ¿Ya? Habrá ocasiones en las que habrá un medicamento que, por ejemplo, tenga una acción kappa importante. Ese medicamento, por ejemplo, lo normal que nosotros podríamos pensar, viendo la platita de Papaver somnífero, es que nos debería llevar solamente sueño. Pero resulta que hay ciertos medicamentos, ¿sí?, que lo que pueden producir es que el paciente se le quite el dolor, pero se ponga con una ansiedad terrible. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo eso lo puede hacer la buprenorfina, que es un ejemplo claro de la disforia que puede causar ese medicamento, viendo la tabla comparativa de cada uno de ellos. Es muy todos los nombres. Ya, entonces, con mu, kappa y delta es donde partimos, y de acuerdo a eso decimos que nuestros medicamentos los vamos a catalogar de acuerdo a si tienen una afinidad por esos receptores, es decir, si son agonistas, ¿sí?, totales, o si son agonistas parciales. Y a eso les vamos a catalogar. Si es un agonista total, prácticamente va a ser el efecto completo, cuando vimos la definición de agonista total, ¿no es cierto? O sea que con pocas uniones de los receptores produciendo una acción completa. Si es un agonista parcial, quiere decir que por más que le subamos la dosis, no va a alcanzar todo lo que hace un agonista total. Y aquí vamos justamente a aplicar esa terminología. Aquí también van a haber antagonistas, que en ese caso sería el antídoto de los que vamos a ver, los opioides. Entonces, ¿qué van a hacer los medicamentos que serían los opioides? Van a ser agonistas, ¿sí?, agonistas de estos receptores, es decir, van a hacer que se activen esos receptores. Y esos receptores son receptores que, como ven ustedes allí, nos llevan sobre todo a una inhibición de nuestro sistema neurológico. O sea, nos llevan a sueño, nos llevan a depresión neurológica, nos llevan a analgesia. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo principal de los medicamentos? Va a ser el manejo del dolor. Ayer vimos una escala de dolor de la OMS, ¿no? Ya, y decía que en la escala número 1 no se maneja como opioides, que en el paso número 2 ya había opioides leves, y que en la escala número 3, paso 3, ya iban opioides moderados o potentes. Entonces ahora vamos a tener que poner justamente cuáles son esos medicamentos, ¿ya? Aquí tenemos un esquema en el que me dice cómo sería el efecto del medicamento llegando a cada uno de los receptores. Entonces tengo primero que en este caso vamos a llegar a un receptor que va a ser un receptor que por lo general van a ser receptores de tipo GO, o sea que van a estar en un estado que puede darme a un estado de excitabilidad o un estado de inhibición. Eso es un receptor GO, o sea que está en un estado constitutivo que puede irse para arriba o para abajo. Y el otro, un estado de tipo G, y en este caso que sería el inhibitor. Entonces, prácticamente los medicamentos nuestros, ¿qué van a hacer? Van a llegar a un receptor, van a llegar a esa membrana, y lo que van a hacer es, en la mayor parte de casos, inhibirla, producirle sueño, depresión neurológica, y vamos a ver también la parte respiratoria, causarle disminución del dolor. O sea, que si la persona está con dolor, le quita el dolor. Y en algunos casos, si tiene alguna acción, dependiendo cómo sea el estado constitutivo del receptor, en su estado, por ejemplo, en este caso, un G0, podría darme o un estado de disforia en ciertos pacientes o un estado de somnolencia en otros pacientes. Y por eso se explica cómo, cuando utilizamos estos medicamentos, resulta que le damos, por ejemplo, vamos a decir el nombre, sí que todavía estamos explicándolos, buprenorfina. Viene un paciente con un dolor del pecho que parece ser una embolia pulmonar. Y le damos buprenorfina. Esperamos que se le quite el dolor. La persona dice que sí se le quite el dolor, pero luego empieza a hacer ansiedad. ¿De dónde viene eso? De este estado constitutivo de cómo se encontraba el receptor en esa persona. ¿Ya? Y tiene que ver si se tomaba otros medicamentos, si tomaba antidepresivos, ansiolíticos, si tomaba alcohol, etc. ¿Y ese caso sería agonista de los receptores o antagonista? Va a ser agonista del receptor, exacto, va a ser agonista. Y vamos a ver la clasificación de agonistas: agonista total, agonista parcial, y vamos a ver el único antagonista realmente va a ser el antídoto, porque hay un antídoto para eso, por suerte. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en cada uno de estos receptores? Lo que va a hacer, en más o menos dependiendo de qué receptor estemos hablando, lo que podemos decir son tres efectos principales. El uno, que va a disminuir la adenilciclasa. Ese efecto se va a llamar, en este caso, por ejemplo, un agonista inverso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le va a llevar a un estado constitutivo más bajo de lo normal que tiene esta neurona, en este caso esta membrana, en donde está haciendo el efecto esta acción. Ya. El segundo paso, tiene una apertura de canales de potasio. Entonces los canales de potasio se abren y lo que va a pasar es que salen los iones potasio, y lo que va a hacer es a repolarizar la membrana. Y tercero, vamos a tener un cierre de canales de calcio.
al impedir que el calcio entre, lo que va a producir es una reducción, ¿sí? O sea, va a favorecer que siga hiperpolarizándose la membrana, y por otro lado, lo que va a hacer es una reducción de la liberación de los neurotransmisores. Ustedes recuerden que cuando vimos los esquemas ya en depresión, ¿no es cierto? Que vimos varios de los esquemas de las neuronas presinápticas y postsinápticas, siempre hacíamos el dibujito, ¿no es cierto?, de la neurona presináptica así, y le poníamos a la postsináptica acá, ¿ya? Y decimos que aquí debería haber unas vesículas presinápticas que deben estar cargadas con su neurotransmisor, ¿ya? Y que este neurotransmisor se tiene que abrir aquí a través del proceso de exocitosis, ¿ya? Para que esto se dé, tiene que siempre haber la acción de calcio, ¿ya? Entonces, en este caso, como no ingresan los iones calcio, no producen la exocitosis de la vesícula presináptica y no se liberan los neurotransmisores. Entonces, por esas tres acciones vamos a tener prácticamente un efecto inhibitorio sobre esta neurona postsináptica. Y si esta neurona es la del dolor, pues le va a causar analgesia. Si esta neurona es la de la parte del centro respiratorio, va a deprimir el centro respiratorio. Si es una neurona de la parte de nuestra corteza, nos va a disminuir el estado de alerta en ese momento y nos va a llevar al estado más profundo, es decir, de inconsciencia, ¿ya? Entonces, menos disponibilidad de energía, con menos de ciclasa, hiperpolarización y disminución de la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Que son los mecanismos principales de los medicamentos. ¿Sí? ¿A qué hace la proteína GQ? O sea, una constitutiva, ¿verdad? Que puede irse hacia... O sea, ese... Aquí son más, puede estar también GQ, sí, pero sobre todo se habla de GQ, GI y G0. Exactamente. ¿Sí? Son, en todo caso, todas ellas proteínas de receptores unidos a proteína de tipo inhibitor. En su mayoría. En su mayoría. ¿Por qué no decimos todas? Porque algunas pueden producir disforias, ¿ya? Entonces, el paciente puede ser en un estado disfórico por el efecto de esta sustancia. De hecho, no hemos nombrado como medicamento, pero el libro nos va a poner igual. Dentro de la clasificación vamos a tener, por ejemplo, aquí a la heroína, que es prácticamente un derivado opioide. Y sabemos que la heroína no solamente causa satisfacción, placer sexual incluso, sino que le va a causar también euforia. ¿Por qué? Porque esa sustancia tiene receptores que van a estar en tipo GQ o G0, que en esa persona le van a causar excitabilidad del sistema central y no le lleva a la inconsciencia. Pero después de esa disforia, de ley, es como cuando una persona está en un estado de ánimo exacerbado, de ley que luego va a tener un estado de depresión posterior a esa disforia. ¿Sí? De ley, de ley va a tener que pasar. Entonces aquí tenemos ya una lista de medicamentos y vamos a decirles que a estos se les puede clasificar como medicamentos agonistas parciales o incompletos, y a estos de acá que son más potentes serán los agonistas totales, ¿ya? Agonistas totales. Bueno, entonces decimos agonistas puros, también se les puede decir, ¿ya? Agonista puro, agonista total, opioides potentes. Agonistas parciales, opioides débiles. Los ejemplos tenemos unos cuantos, ya pueden haber más, pero nos queremos quedar como siempre con los medicamentos que más existen en nuestro medio y los que más se usan. Y decimos, uno, agonistas, ¿ya? Vamos con opioides débiles, ¿ya? Vamos aquí también hablando de si es un agonista total o agonista parcial, haciendo una tablita, ¿ya? Decimos ya, agonistas débiles, ¿cuáles van a ser uno? El ejemplo más claro va a ser el tramadol. El tramadol, ese es el que más lo tenemos en nuestro medio. Y la codeína, que la tenemos también, pero vamos a tener una diferencia. El tramadol vamos a tener en ampollas y en tabletas, ¿ya? En ampollas y en tabletas. En cambio la codeína es solamente en tabletas. A un paciente, por ejemplo, que venga con un dolor como el que ayer estuvimos viendo en escala 2, que decía que se debería utilizar un opioide débil, ¿ya? A ese paciente debería ser tramadol. ¿Por qué? Porque es un agonista total, ¿sí? Pero a pesar de ser total, no tiene una potencia tan alta. Entonces, ¿qué estamos asegurando? Estamos asegurando que se llenen los receptores, que actúe el medicamento, pero que no le lleve, por ejemplo, a la depresión neurológica. No va a tener por qué dar eso. ¿Ya? No le va a tener por qué dar eso. Ya. El agonista parcial débil. Ahí vamos a tener a buprenorfina. Buprenorfina, este es un agonista parcial porque es un estado en que puede actuar sobre un receptor que esté en un estado GI, o puede actuar sobre receptores que estén en estado GQ, ¿ya? O puede actuar incluso en receptores en estado G0. Ya, la cosa es que puede hacer una acción agonista MU, ¿sí? Y puede tener una acción antagonista kappa y beta. Entonces, este medicamento, al producir esta acción, podría tranquilamente producir, por ejemplo, estados de euforia a través de la acción MU, ¿ya?
Y en otra persona, por ejemplo, podría producirle depresión, ¿sí? Mejor dicho, un estado de alteración del estado de ánimo, con disforia que no se sabe si llora, le da ansiedad, tiene ganas de matarse, etc. Con un estado antagonista kappa y delta. Si estamos viendo ya estas cosas aquí, más o menos podemos decir que nosotros también, obviamente, no deberíamos tratar de evitar asociaciones que podrían estarse chocando la una con la otra. Por eso es que para nosotros estos medicamentos debería ser o uno o el otro. No vamos a estar asociando a nosotros, eso lo harán los anestesiólogos, lo harán los que manejan lo electrónico. Ya, y un agonista que puede tener una acción aparte antagonista, se le considera así, es decir, que puede actuar en algunos casos como agonista y en otros casos como antagonista, es la nalbuphina, y expliquemos por qué. Nosotros tenemos un paciente que nunca ha consumido ninguna droga del tipo opioide, nunca, ni medicamentos, ni heroína, ni nada, y tiene contacto con nalbuphina, ¿ya? Y se le da una tableta de nalbuphina. ¿Qué le va a pasar? Que va a tener efectos agonistas, es decir, le va a dar analgesia, le va a dar sueño, le puede llevar a un estado de depresión neurológica. Pero en cambio, si tenemos a una persona que es usuario, por decir, de heroína, o de morfina, o de fentanilo, o de oxicodona, que vamos a ver que estos sí pueden causar dependencia porque ese es el problema de estos medicamentos, ¿ya? Y esta persona ahora decide ingresarse a un centro de desintoxicación para personas adictas a medicamentos o a drogas, ¿ya? ¿Qué medicamento se le va a dar? En ese caso, por ejemplo, nalbuphina. ¿Por qué? Porque en esa persona en donde sus receptores ya estuvieron antes activados a través de la acción agonista opioide, cuando damos nalbuphina en ese caso se convierte como antagonista, es decir, que llega un receptor ya ocupado, que ya tiene accionar previo, y ahí lo convierte en un antídoto de este. ¿Ya? Así es la cosa, por eso se llama agonista antagonista. Entonces, si una persona va a ingresar a un centro de terapia de estos, de intoxicaciones, y es por ejemplo un usuario de fentanilo, que vamos a ver a fentanilo, esa persona se le va a tratar con una sustancia agonista antagonista, y él podría tranquilamente ser tratado con nalbuphina. Claro que también hay soluciones, no es la única, ¿ya? Ese es un ejemplo de por qué se llama agonista antagonista, pero sigue siendo débil, ¿ya? Ahora, los potentes, vamos también a ponerlos en la tablita como agonista, agonista parcial, que casi no los vamos a ver, de hecho, él dice solo tipos de opioides, y aquí tenemos un agonista antagonista, ¿ya? Esta pentazocina, ¿ya? Este ya es una sustancia que puede actuar a sí mismo como agonista o como antagonista. Es decir, si queremos tratar a una persona, por ejemplo, que es tóxico, es un paciente que se intoxica todas las veces con heroína y quieren meterse a una terapia en este grado de desintoxicación, empezarán para ver la respuesta primero con nalbuphina, porque es más débil. Pero si no es suficiente, si la persona sigue siendo una ansiedad, sigue siendo lleno de abstinencia terrible, pues tendría que entrar a pentazocina, porque en ese caso se convierte en antagonista, pero de acción más potente, ¿ya? Esto es. Ahora, ¿cuáles son los agonistas potentes? ¿Ya? Esto sí viene de la parte que nosotros vamos a hablar también. Tenemos ya cuántos medicamentos: tramadol, codeína, buprenorfina, nalbuphina y pentazocina. Son 5. Ya, acá vamos a grabarnos estos de acá. Morfina, que es de ley, porque a este le vamos a comparar con todo. Fentanilo, ¿ya? O fentanil también que podemos decir, pero fentanilo como en español. Oxicodona, ¿ya? Y meperidina. Ya. Metadona, hidromorfona, como que no lo vamos a nombrar para que no sean muchos nombres, ¿ya? Morfina, fentanilo, oxicodona y meperidina. Ya. Entonces, estos van a ser sustancias agonistas potentes. ¿Ya? ¿Por qué van a ser potentes? Porque van a tener mayor afinidad por los receptores opioides. Entonces, llegan con más facilidad, se unen con más facilidad y van a producir la acción con más facilidad. De hecho, vamos a ver la tabla de comparación después entre el tramadol, la morfina y el fentanilo para comparar cuál de esos es más potente. Ya vamos a ver que este no es más potente que este, ¿ya? Y eso también me va a decir qué es lo que quiero hacer con el paciente. Ya vamos a ver ejemplos. Una vez que vemos sus cuantos nombres y sabemos que son agonistas o agonista parcial o agonista antagonista, si son potentes o débiles, pues prácticamente como que podemos empezar a nombrar unas cuantas cosas más a través de su receptor. Y tenemos una tablita comparativa en la que decimos cuál es el receptor principal que va a ser, en este caso, va a tener la acción del medicamento, sea este mu, sea este kappa o sea este delta. Entonces vemos que los principales receptores definitivamente que se van a
a ser sensibilizados por este grupo de medicamentos, van a ser sobre todo los receptores MU. Y ahí tenemos a la morfina, que tiene 3 cruces, eso quiere decir que tiene mayor intensidad. ¿Ya? Aquí ya vamos a ver después a esto, porque estamos poniendo aquí. Vamos a ver al fentanil, ¿ya? Que tiene también 3 cruces, pero no se le ha puesto más. ¿Por qué? Porque no queremos ponerle una cantidad de cruces así. Porque vamos a ver luego que el fentanil, por ejemplo, tiene 100 veces más potencia que la morfina. ¿Ya? El remifentanil, que es una molécula dextrógena de fentanil. ¿Ya? La codeína, que solamente tiene una crucita de mu, es decir, es débil. La oxicodona, que tiene 2, un poco menos que la morfina. La pentazocina, que tiene 1. La buprenorfina, que tiene 1. ¿Cuál tiene acción sobre receptores kappa? Prácticamente va a tener la morfina y la buprenorfina. Los demás prácticamente casi nada. ¿Ya? Y lo más importante de esta tabla, aparte de ver que todos actúan sobre receptores mu, uno más potencia u otro menos potencia, es la comparación que tenemos acá. Y vamos a ver de acuerdo a la dosis la comparación que tenemos para la potencia. Y decimos, la morfina. La morfina va a tener una dosis promedio, digamos, para hacer el cálculo en este momento comparativo, de 10 miligramos. Luego vemos la presentación y todo, solamente una introducción para ver los medicamentos. La morfina tiene una comparación en este caso de 10 miligramos. Es decir, la persona con 10 miligramos, el 90 y más por ciento de todas las personas se les tiene que quitar el dolor. ¿Ya? Ese quiere decir los 10 miligramos. Ya, muy bien, 10 miligramos. Comparemos con el fentanilo, que decimos que también es potente. Ya. Esta de hecho es un opioide natural, porque viene prácticamente casi natural, no se le procesa mucho. Y este fentanil sí es sintético. ¿Ya? Ahora sí veamos. Fentanil. El fentanil resulta que tiene una dosis para 10 de 0,1. Si nosotros queremos pasar eso ahora a microgramos, que sería como hacer la comparación, deberíamos decir, ¿no es cierto?, que la morfina, ¿ya?, deberíamos darle 10 miligramos, que serían igual a 10.000 microgramos. Y que el fentanil, que es el que le estamos comparando, ¿ya?, deberíamos darle una dosis de 0,1 miligramos, que equivaldría a 1 a 2. Y le pasamos 1, 2 y 3. 100 microgramos. ¿Ya? Entonces, si estamos haciendo la comparación, decimos que quitamos 2 ceros y 2 ceros, y por eso decimos que el fentanil tiene 100 veces más potencia que la morfina. ¿Ya? Entonces, eso es para acordarnos cuando veamos la dosis comparativa. Aquí sí hemos de comparar una dosis, sí hemos de hacer una dosis comparativa de preguntas. Y decimos que la morfina le da a usted 10 miligramos comparativamente, sabiendo ya que son 100 veces más, cuánto le debería dar el fentanilo para que tenga la misma acción. ¿Ya? Entonces, resulta que el fentanilo, por eso nosotros no lo manejamos, de hecho, prácticamente en miligramos. O sea, no se dice darle tantos miligramos, sino que el fentanilo se le maneja la dosis en microgramos. ¿Ya? En microgramos. Y aquí vemos claramente, entonces, que la morfina debería darle usted, para que tenga la misma acción, ¿no es cierto?, 100 microgramos comparado a 1 microgramo de fentanilo, 100 veces más potente el fentanilo. ¿Ya? La codeína, por ejemplo, la codeína comparada a la morfina, vemos que equivale, en este caso, la morfina va a ser comparada a la codeína más potente, porque damos 10 miligramos de morfina comparado hasta 60 miligramos incluso de codeína, que es que la morfina llega a ser 3 a 6 veces más potente que la codeína. La oxicodona, vamos a utilizar la mitad de la dosis de la morfina, quiere decir que la morfina es 2 veces más potente que la oxicodona. ¿Ya? Siempre la comparación inicial siempre va a ser eso sí con el fentanil versus la morfina. Tenemos el tramadol. El tramadol sí que está con doble interrogante. ¿Por qué? Porque no hay una dosis exclusiva del tramadol. El tramadol vamos a tener dosis, va a ser dependiente de cada paciente. Hay una dosis referencial, obviamente, ya vamos a ver en un rato, pero no se puede hacer una tabla que sea totalmente así, que se le compare tan estrictamente como si se pudo hacer un hecho entre fentanil y morfina. Entonces eso lo dejamos ahí. Las comparaciones van a ser de fentanil versus morfina, de codeína versus morfina, de oxicodona versus morfina, ¿ya? Para tener idea de cómo son la potencia. Entonces, ¿para qué estado sirve? Las indicaciones de estos, obviamente, primero va a ser la emergencia, es decir, manejo del dolor. Y nosotros, si tenemos un dolor que se encuentra ya en un dolor intenso, o sea, en escala 7, 8, 9, deberíamos considerar como primera mano morfina. ¿Ya?
Y por eso es que, por ejemplo, un síndrome coronario, nosotros utilizábamos morfina, ¿no es cierto? Dábamos mona, morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Ahora resulta que le vamos a dar morfina a este paciente viendo el dolor, sí, porque es un dolor intenso. El dolor síndrome coronario dicen que es bastante intenso, que duele un 8, 9 sobre 10. Pero resulta que luego vamos a ver que estos medicamentos opioides no solamente causan analgesia, sino que también van a causar, ya cuando están en una dosis buena, van a causar vasodilatación. Y esa vasodilatación que causan los opioides puede llevar a hipertensión o hipotensión. A hipotensión. Y causa vasodilatación no solamente arteriolar, sino también causan venodilatación. ¿Ya? Entonces van a causar una venodilatación en el sistema de venas cavas, una venodilatación en las venas pulmonares y también una vasodilatación tanto de la arteria aorta como de la arteria pulmonar. Por eso vamos a ver que, por ejemplo, la morfina no se utiliza solamente para cuadros de dolor, se va a utilizar para cuadros de síndrome coronario, como ya vimos otra vez, se va a utilizar, por ejemplo, para un edema agudo de pulmón, tener morfina, ¿ya? Pero los otros no, porque el que tiene acción sobre esa vasodilatación es la morfina. El fentanil no va a causar venodilatación, solo causa vasodilatación de las arterias, y por eso es que sí puede causar hipotensión, por ejemplo. La oxicodona, en cambio, la codeína, como no tienen tanta potencia, estos medicamentos, en cambio, bueno, la codeína mucho menos potente que la oxicodona en todo caso, pero la oxicodona incluso no es tan potente todavía, es menos potente que la morfina. Se lo va a utilizar más bien como cuadros de analgesia, eso sí. La codeína casi ya no para analgesia, sino más bien para el manejo de la tos refractaria, porque vamos a tener también, ya vamos a ver que una de las acciones que tienen los opioides es en este caso disminuir el reflejo tusígeno. Entonces resulta que antes teníamos una cantidad de jarabes para niños que tenían codeína, ¿ya? Y teníamos algunos, por dar un nombre así que me busquen algún rato, ahí se llama Codetol. Entonces, esos jarabes eran para niños, ¿ya? Y tenían codeína, tenían otras dos sustancias para que le quite la tos al niño. ¿Qué pasaba? Lo que nos dicen ahora los pediatras siempre y nos refuerzan a todos, ¿no? Y nosotros debemos decir a los pacientes, ya teniendo ustedes a una mamá o papá de un niño, que no hay que quitarle la tos al niño, ¿sí? Porque la tos del niño es algo que está defendiéndose, algo, ¿no? Entonces resulta que se le daba esta codeína a los niños, y los niños, claro, se les quitaba la tos, pero también les daba depresión neurológica. Y algunos casos graves que se equivocaban las dosis de las mamás también, o a veces el niño respondía muy rápido y le daba depresión respiratoria. Y hubo muchos casos de muertes por paro respiratorio. Entonces ya se dieron cuenta al final y dijimos, no hagamos jarabes que vendían un montón de millones en el mundo, imagino. Ya nunca más hubo jarabes de codeína. Pero ¿cuándo se puede utilizar esto? Se puede utilizar codeína, por ejemplo, para la tos de pacientes que, por ejemplo, tengan un tumor de bronquios, ¿ya? En los que van a tener, por ejemplo, hemoptisis. Entonces tosen, desgarra el tumor, lastima el vaso sanguíneo y sangra la persona y es una tos con sangre. Y pudiera presentar una hemorragia intensa porque son arterias bronquiales. Entonces, para esos casos, por ejemplo, un tumor de bronquio, una cirugía reciente en la que no se quiere que tosa la persona, pueden utilizar codeína. De lo contrario, ya para el dolor ya prácticamente no se utiliza mucho, aunque los que hacen manejo del dolor crónico como los paliativistas sí pudieran utilizar codeína. Ya. Oxicodona, ¿cuándo se va a utilizar? En nuestro país no es muy utilizado realmente porque no está muy familiarizado el medicamento y sobre todo no hay mucha disponibilidad en los centros de salud, para ser sinceros, porque incluso en el Bademecum va a estar oxicodona. Pero en los centros de salud vamos a ver, preguntamos cuántas oxicodonas tiene el hospital, tiene una. Ya, resulta que esta oxicodona se utiliza mucho en otros países que vienen con guías del extranjero para el manejo del dolor abdominal agudo. Viene un paciente con una sospecha de apendicitis, ¿ya? Y ayer veíamos que todos los cuadros abdominales están prácticamente contraindicados de raíces, ¿no es cierto? Porque pueden enmascarar un cuadro. Si viene el paciente con una sospecha de apendicitis, pero le duele mucho, ya pasaron como 6 o 8 horas con el dolor y está el apéndice muy inflamado. Quieren tocarle y no se deja tocar, pero mucho más si es que es un adolescente o un niño. Entonces, ¿qué se le va a hacer? ¿Se le deja así sin darle nada y que se aguante el dolor hasta que le hagamos todos los exámenes? No, hay que darle un analgésico. Pero ojo que estos analgésicos no tienen ninguna acción sobre la vía de la ciclooxigenasa. Acabamos de ver la forma en que actúan. No hacen nada sobre la ciclooxigenasa, o sea, no quitan la inflamación. Lo que van a quitar es la sensación de dolor, que es diferente.
Entonces, esta persona, si toma oxicodona con su abdomen agudo, le damos una tableta de oxicodona, ¿ya? Aquí está, unos 5 miligramos de oxicodona, y resulta que esa persona le pasa el dolor. O sea, ya no está así quejándose todo el rato del dolor. Sigue sintiendo la molestia. Algo siento aquí. Y cuando viene el médico que le examina, le toca, le hace el signo ahí apendicular de McBurney y todo eso, le hace así, le suelta y le sigue doliendo. ¿Ya? O sea, no se quita la reacción peritoneal, pero sí se quita el dolor. Entonces, oxicodona, una de las indicaciones, manejo del dolor agudo y un abdomen agudo. ¿Ya? Ese momento. ¿Por qué? Porque no hay más carga de cuadro. Así es, no hay más carga de cuadro. Obviamente no le voy a dar una botella de agua, se va a operar, ¿no? Un bocadito pequeño de agua, se toma la tabletita y ya está. Pero también puede utilizarse para el manejo del dolor crónico en pacientes que, por ejemplo, tengan problemas tumorales, tengan dolores ya que tienen una intensidad entre 7, 8, 9 y que ya no cede solamente a los analgésicos comunes, llaman así, los que vemos, por ejemplo, ahí. Oxicodona. El fentanil. El fentanil y el remifentanil prácticamente son medicamentos usados ya dentro del área de medicina crítica. Entonces va a incluir las áreas de anestesiología, el área de terapia intensiva, el área de emergencias, ya en las que vamos a tener un objetivo con el Remif y con el fentanil. Vamos a tener una analgesia profunda, porque es el más potente, pero también le va a llevar a un estado de alteración de la conciencia. Entonces, si damos, por ejemplo, un paciente con un dolor intensísimo, se acaba de romper una pierna, está con una fractura expuesta, como alguna vez creo que sí se hicieron ustedes en primeros auxilios, ¿no es cierto? Una simulación, ¿ya? Una fractura expuesta. Pero la fractura expuesta. Ya le duele un montón. ¿Qué le vamos a dar? Morfina. Le ponen morfina. Y no le quita el dolor. ¿Ya? ¿Qué debería utilizar? Algo más potente que la morfina. ¿Cuál es el más potente? Fentanil. Y le vamos a poner, eso sí, una sola dosis. Porque donde que le damos más dosis y el paciente no está manejando su vía aérea, se va a quedar inconsciente y vamos a tener un paciente que se va a complicar la vía aérea. Entonces, ya vamos a ver una dosis de fentanil, por ejemplo, una sola dosis. ¿Ya? Pero si el paciente, en cambio, va a someterse a la cirugía, le van a operar, ¿no es cierto? No tiene que dolerle nada, tiene que quedarse inconsciente. Van a utilizar en ese caso, obviamente, esta es una, van a haber más, ¿sí? Van a utilizar, por ejemplo, fentanil para meter a un estado ya de sedación y analgesia profunda. O sea, para meterle un coma medicamentoso y para causarle analgesia total. A esa persona le van a cortar, le van a hacer todo un corte y no va a sentir nada, porque toda su vía del dolor va a estar inhibida, ¿ya? Y va a quedarse inconsciente, claro, porque está en una dosis alta y el paciente va a estar repuesto su tubo, el ventilador mecánico y el anestesiólogo haciendo su trabajo mientras el cirujano lo está operando, ¿ya? Puede ser otro paciente también que esté en un trauma craneoencefálico, se tenga que meter, ustedes van a ver el curso de trauma ya mismo, ¿no? Que esté en un curso de trauma, que tenga un accidente de tránsito, está con edema cerebral y tiene que estar en coma por 5 días, por ejemplo. ¿Qué tienen que hacer? Meterle en un estado de una cero analgesia profunda para que se ve que maneja el ventilador mecánico. ¿Con qué se maneja? Un medicamento es este. Y el otro medicamento serían los opioides que el otro día estuvimos viendo nombrándolos, como por ejemplo el midazolam. De hecho ya no tomamos nada los benzodiazepínicos como el midazolam, que no tomamos de nada. ¿Qué es el 50? Este vamos a nombrar al último porque hicimos solamente una comparación con drogas. Entonces, para compararle con la heroína. ¿Ya? Eso es. Pero no queremos ver a la heroína en este momento. Doctor, Bueno, ¿y para sí. anestesia epidural es otro tipo de medicamento? Claro, es otro tipo de medicamentos. Ahí van a ser ya los anestésicos propiamente dichos. La silocaína, la oxicaína, esas cosas, ¿sí? Que se debe muy bien. Pero estos son venosos, exacto. Por eso cuando le van a usted a dar una anestesia, le dicen, ¿no es cierto? Le vamos a utilizar anestésicos inhalatorios, ¿ya? Intravenosos, o en este caso, por ejemplo, como usted dice, epidural o subdural. Muy bien. Farmacodinámica, entonces, ya vimos qué es lo que hacen, ¿no es cierto? ¿Sí? Disminuir las meniciclasas, cierran o no permiten que se abran los canales de calcio, y por otro lado, abren los canales de potasio. Está bastante fácil eso. Aquí está simplemente la fotito de los receptores, ¿ya? Y ahora lo que nos toca ver es qué es lo que va a pasar si utilizamos mucho estos medicamentos. Si estos medicamentos se utilizan por un tiempo corto, no va a haber mucho problema. Pero, si ya tenemos un tiempo de uso permanente, ¿cuánto? No hay una cifra de días. No se puede decir pasado tantos días, ya le va a causar tolerancia, no. Va a depender de cada paciente. Va a depender de si el paciente que la tenga, va a depender del estado de ánimo de esa persona, va a depender si usa drogas, aparte,
va a depender de su alcohol, aparte, va a depender de su ritmo de sueño, etc. Entonces, resulta que estos medicamentos, cuando ya están en contacto continuo con nuestros receptores, sobre todo, va a producirse en este caso una teoría que se llama la de la sobreregulación de los receptores. Es decir, que cada vez lo que están haciendo en este caso es disminuir la cantidad de anilciclasa y AMP cíclico, ¿ya? Estos receptores, cuando están en contacto continuo con estos medicamentos, lo que va a pasar es que los receptores van a producirse un estado de desensibilización permanente, es decir, que queda en un estado que para este tipo de sustancias es llamado como sobreregulación, es decir, que los receptores, sobre todo MU, se quedan en este caso en un estado de saturación ya completo, ¿ya? Y lo que pasa es que para que exista acción ahora de este medicamento, sea el fentanil o de la heroína si fuera una droga, resulta que estos receptores ahora que antes estaban así, por decirles así, aquí está la foto del receptor, ahí está la foto del receptor, ¿ya? Si estos receptores se encuentran ahora en este estado, resulta que para la acción de la sustancia que le llega aquí, por ejemplo, ¿cuál que esté llegando aquí? Que esté llegando aquí morfina, que esté llegando heroína, que esté llegando fentanil, y a cualquiera que esté llegando en esta zona de receptores, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que cada vez el receptor que estaba en un estado, por decir en este momento así, hasta aquí nada más, para que actúe, va a este momento a estar así después del tiempo. Y lo que va a requerir es que la dosis que antes necesitaba por aquí, ahora va a necesitar, por decir, por acá, comparativamente, ¿ya? Y lo que vamos a necesitar es que cada vez esta persona necesite más dosis para hacer el efecto que antes tenía. Esa sobreregulación de los receptores, que se llama así, que se da a través del AMP cíclico en este caso, es la que va a caracterizar a las sustancias como estas y otras drogas que causan tolerancia. Entonces la persona antes con 3 miligramos de morfina le pasaba el dolor, ahora necesita 5, después necesita 7, después necesita 10, ¿ya? Con fentanil, antes necesitaba 50 microgramos, ahora necesita 100, después necesita 200. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a haber una sobreregulación, pero obviamente no puede ser infinita. No puede ser que la persona pueda tolerar 200 miligramos de morfina, no. Lo que va a pasar es que cuando va a llegar a un tope en que máximo los receptores ya llegan a estar sobreregulados, lo que va a llegar es el estado de intoxicación y la muerte de esa persona. Y así es como se mueven las personas que son, como saben dar sus videos, que usan fentanil, ahora en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en Pensilvania, que andan personas como zombies, ya, quienes se han muerto con fentanil porque utilizan el hospital también. No sé si escucharon las noticias en 4 meses que hubo un muerto en el hospital en la costa, en Manta creo, ¿ya? Son médicos por lo general justo de áreas críticas, ¿ya? Que están ahí, están en contacto con las sustancias y alguna vez, no sé, por alguna analgesia, algo se pusieron ahí y se ponen en el pinche, ¿está? Fentanil, ¿ya? Y están andando ahí con fentanil tranquilo. Y al día siguiente se ponen otra, después se ponen 3, después se ponen 4, y un día de esa manera se muerto en una camilla. ¿No? ¿Ya? Así han pasado un montón de casos en nuestro país y en otros más. Entonces, la tolerancia es eso. Resulta que cuando ya, sí. O sea, llega a disminuir tanto el nivel de AMP cíclico o aumenta. No, lo que pasa, claro, el AMP cíclico está inhibido. Entonces, el receptor cada vez se empieza a estar en un estado que estaba constitutivo basal así, y ahora se está en un estado que necesita más dosis para que recién empiece a actuar. A eso se llama sobreregulación. Quiere decir que prácticamente el AMP cíclico está inhibido. Cada vez se va inhibiendo más. Y que lo que necesita es más dosis para que se dé el efecto. Eso es lo que está pasando. Ya, aquí hay una cosa, que con el tiempo, ya después de la tolerancia, se empieza a hacer una cuestión que se llama reciclaje de receptores. Es decir, que receptores que estaban inutilizados previamente se empiezan a utilizar, ¿ya? Y que no se los necesitaban. En este momento yo me golpeo así, digamos, utilizo un 5% de esos receptores, pero si me golpeo más, utilizaré un 50%. En ese caso se empiezan a reciclar más receptores, a reciclar más receptores, y lo que va a pasar es que esta persona, y ahí su sobreregulación del AMP cíclico, más reciclar de receptores, no solamente ahora va a tener tolerancia, sino que van a empezar a dar signos de dependencia. En tolerancia es necesito más dosis, pero en cambio la dependencia va a empezar a hacer que si no recibo la dosis, ahora voy a tener signos o síntomas que me están diciendo que debo recibir esa sustancia. Y esa dependencia se llama dependencia física o dependencia psíquica. Y estos medicamentos causan eso, ¿ya? Entonces, la dependencia física será que
voy a tener un signo. Por ejemplo, diaforesis, taquicardia, ¿ya? Y la dependencia psíquica será que necesito esa sustancia. O sea, tengo la necesidad, quiero, ya, denme. Y así el paciente llega a los centros de salud, ¿sí? Y el paciente llega al centro de salud y luego ya se le conoce, llega inventándose los síntomas. Dice, me duele acá, me duele, y empezaba a pasar solamente con morfina. Así. ¿Cómo así sabe? Ya me han puesto alguna vez así. Vamos a ver el historial. Paciente con dependencia de morfina. Se le acabaron las tabletas de tramador. Se le acaban las tabletas de síndrome de abstinencia. Aquí tenemos un montón de personas que vienen también de otros países, que tienen bastante problema más que nosotros. Nosotros, por alguna razón, todavía somos medio sanos en ese sentido. No nos metemos mucho con esos medicamentos. Pero hay bastante gente de otros países que tienen dependencia alta a los opioides. Hay personas extranjeras que vienen tomando, de la tercera edad incluso, que vienen tomando 20 tabletas de tramadol al día. ¿Ya? Eso toman. Todos los días toman 20 tabletas. ¿Ya? Y con eso viven tranquilos porque están en un estado de tolerancia y de abstinencia. Ya, un día de eso se les acaba y ahí viene con síndrome de abstinencia. Entonces, aquí vamos a tener síndrome de abstinencia, por supuesto que sí. Dígame. ¿Qué pasa con el reciclaje de los receptores? Empiezas a expresar los receptores de la neurona y como que necesitas más medicamentos. Eso, es como que aquí están así, ya la neurona postsináptica, y aquí estaban receptores utilizados, y aquí estaban receptores que antes no se utilizaban nunca porque no era necesario. Resulta que en este caso estos receptores cada vez están más altos en su accionar si se necesita más dosis, ¿ya? Y fuera de eso resulta que ahora estos receptores que estaban antes inutilizados se empiezan a utilizar. Y algunos de estos que vamos a decir así, como que ya se saturaron por completo, quedaron así, después con el tiempo empiezan otra vez a reutilizarse y están listos para nuevas dosis. Eso es un reciclaje, utilizando nuevos receptores y utilizando receptores que ya quedaron antes, como por decir, saturados. Se vuelven a reactivar, por decir así, ¿ya? Y eso se va a dar, ¿por qué? Porque la persona cada vez está tomando y recibiendo más dosis. Ustedes en Estados Unidos han visto que existen quienes han ido para allá, me han mandado mis fotos, yo no he estado allá, me han mandado fotos que en los hospitales tienen en los hospitales tienen justo un kit, así como aquí está ¿cómo se llama? El extintor de incendios, y aquí está el kit para los intoxicados de fentanilo, que ahora es una epidemia ya en Estados Unidos. Y el kit ese, vamos a ver, es el antídoto que es la naloxona. ¿Ya? Ahí está, y dice solamente abrirle, y ya vamos a poner, ¿no? Abrir en el caso necesario. Bueno, ¿qué va a producir nuestros medicamentos aparte de la analgesia que ya vimos? Nos va a causar, uno, como efectos ya secundarios, obviamente, eso no queremos que les den. Uno, depresión respiratoria. ¿Y por qué causan depresión respiratoria? Porque van a inhibir al centro respiratorio, ¿sí? Dorsal, que se encuentra en el núcleo cardiovascular, ¿sí? De nuestro bulbo, protuberancia, bulbo, médula, en el bulbo raquídeo. Entonces, este medicamento, cuando está en concentraciones altas, lo que va a pasar es que va a deprimir al centro dorsal, al centro que produce la inspiración. Y vamos a tener un paciente que va a hacer una parada respiratoria. ¿Ya? Parada respiratoria. ¿Qué más? Y así se mueren también las personas, ¿no? Con una intoxicación grave y hacen parada respiratoria. ¿Qué más va a producir? Le pusimos la foto de Neymar. ¿Por qué? Porque él se hizo famoso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simulaba mucho las lesiones. Claro que le lesionaron también bastante. O a veces no le creíamos, no sé. Pero resulta que él le daba una pequeña patadita, ¿no es cierto? Y se daba un montón de vueltas. Es decir, su famoso video que se daba vueltas así por todo el mundo, en el mundial y todo eso. Entonces, esa situación, digamos, en que si a una persona tiene un pequeño golpe así, y eso le causa mucho dolor, se llama hiperalgesia, ¿ya? Y estos medicamentos sí pueden causar hiperalgesia. O sea, no es que el paciente está loco, el paciente está inventándose ese signo, ¿ya? Y le puede dar una hiperalgesia, o sea que pequeños traumas, pequeñas contusiones le puede dar un dolor intenso, ¿ya? Eso se va a estar dando en este caso, ¿por qué? Porque van a tener ciertos medicamentos que tienen acción activando adinorfinas centrales, o sea que inhibe por un lado a todo lo que dijimos en este momento de la parte del receptor mu-kappa-delta, pero por otro lado activan dinorfinas que causan una excitabilidad de ciertas fibras, en este caso fibras nerviosas, ¿ya? Y también a través de la liberación de bradicinina y del N-metildiespartato. Entonces, estas tres sustancias, las dinorfinas, N-metildiespartato y bradicinina que se libera en terminaciones nerviosas, se van a dar por ciertos fármacos. Ejemplo, la buprenorfina. Ejemplo, la pentazocina, ¿ya?
en la que el paciente lo que va a tener es una hiperalgesia. Y el medicamento puede dar eso con cualquiera de los opioides, pero sobre todo con esos de uso permanente, que la persona usa por mucho tiempo. Esto también explica por qué cuando tenemos una persona en el hospital y le damos una dosis de morfina, luego esta persona nos hace alguna alteración en la sensibilidad, o se le toca, o se le examina y está quejándose de todo. Decimos, ¿qué le pasó? Le dio una depresión intrahospitalaria, está con psicosis. Y no nos acordamos que el medicamento puede causar, ahí como está Neymar, con hiperalgesia por opioides. Otra de las, ¿sí? A dosis altas, ¿sí? Y ciertas personas en dosis normales, porque va a depender de la sensibilidad de esos receptores, ¿sí? Si nosotros tuvimos contacto, por ejemplo, con sustancias que nos hacían dormir, ya los receptores MU también están alterados. Si tuvimos contacto con alcohol, ya los receptores MU también ya fueron ya desensibilizados de los MU. ¿Claro? Ya, analgesia sensorial y afectiva. Entonces, resulta que este medicamento, por eso es que se hace también una dependencia fácilmente, porque nos causa analgesia no solamente de lo que sentimos, sino también que nos da lo que se denomina en el libro una analgesia afectiva, es decir, nos da tranquilidad, así como que estoy tranquilo, no me molesta nada. ¿Ya? Esa analgesia afectiva es la que hace que la persona cada vez requiera más dosis, porque si al día siguiente ya no se pone esa dosis, por ejemplo el que usa fentanil o el que está tomando tramadol constantemente, ya va a empezar a tener ya un estado de que le molesta todo, que me pongo irritable. Ya. Esto también se utiliza en cambio para pacientes, por ejemplo, de terapias de dolor crónico en cuidados paliativos, para darle tranquilidad. Lo que se denomina manejo de buen morir, o sea, una muerte digna. ¿Y eso induce al coma? No, este es solamente analgesia. Lo que va a inducir al coma es esta parte de acá, en la que la persona, va a tener, si tiene el medicamento más acción MU, le va a llevar a un estado de sueño, digamos, ahí exagerado, esa chica dormida en media oficina, hasta llevarle a un estado de inconsciencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si los receptores MU están distribuidos por todo nuestro sistema nervioso central, pero tenemos una gran intensidad de receptores MU a nivel de la corteza cerebral. Entonces, si nosotros en este momento inhibimos a esos receptores que llegan a ser ya, en este caso, agonizados por el medicamento, por ejemplo, el fentanil, o por ejemplo, la morfina en altas dosis, o el remifentanil, por decir, va a pasar que la persona va a tener ya un estado de inconsciencia. Puede llevar desde un sueño, o sea, somnolencia, hasta llevarle a un estado de inconsciencia, o sea, hasta un estado de coma. ¿Ya? Por la acción de los receptores, por la persona, por la dosis y por la potencia. Entonces, si recibimos tramadol, por ejemplo, que es débil, la persona le puede dar algo de somnolencia, algo, ¿ya? Un poco de somnolencia, sí, le puede causar una analgesia sensorial y afectiva también y le quita el dolor. ¿Ya? Se le quita el dolor. Pero en cambio, si utilizamos morfina, este sí va a causarle más somnolencia probablemente, o puede causarle, si está en dosis altas, alteración de conciencia más marcada. Pero si utilizamos fentanil en una dosis completa, esa persona se va a ir a un estado de coma. ¿Qué es lo que explica esto? Explica que toda la zona de la corteza y el hipocampo va a estar en ese caso en un estado de inhibición neurológica por la acción intensa, sobre todo de los receptores. ¿Ya? Otros efectos. Así como están haciendo una acción sobre receptores MU, kappa y delta, resulta que MU, por ejemplo, no existe solamente en el sistema neurológico, ¿ya? También van a existir en nuestro tracto digestivo. También existen, como ya dijimos en su momento, en el sistema respiratorio. También existen en otras zonas, como por ejemplo los receptores a nivel de los bronquios y de la tráquea, para el caso de la tos. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, resulta que tenemos unos cuantos ejemplos. Resulta que si tenemos una acción, o sea, estamos activando los receptores MU, ¿cierto? Estamos agonizando los receptores MU, vamos a tener también que se va a estimular el área emetógena. Áreas emetógenas que van a estar en donde, en el intestino, y que van a estar también en el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la persona por acción de receptores opioides? Que podrían tener náusea y vómito. Náusea y vómito, en algunas ocasiones llega a ser intolerable, o sea que ya no es difícil manejo. ¿Qué más va a tener? También existen receptores que están asociados con, en este caso, con la parte colinérgica.
y van a producir miosis, ¿ya? Pupilas pequeñas. ¿Qué más van a producir? Constipación, ¿ya? Y uno de los principales problemas del manejo con analgésicos opioides a largo plazo va a ser la constipación, o sea, el estreñimiento, ¿ya? Y por eso el médico que ya sabe que maneja nuestros medicamentos, cuando le da al paciente la dosis, por ejemplo, de tramadol, de codeína, le va a decir que utilice adecuada cantidad de fibra o que se tome algún medicamento que estimule a la peristalsis intestinal o que aumente la cantidad de fibra, por ejemplo, si no es la dieta con fibra que existe en polvos, ¿no? Y tal. Ya, entonces, esta constipación también puede ser un efecto. Y otro de los efectos que pudiera darse solamente ya en personas que tengan una sensibilidad para convulsiones, por ejemplo, un epiléptico, solo en esos casos podría gatillar epilepsia o convulsiones, solo en esos casos. De lo contrario, así, solito, fentanilo, un paciente que no sea epiléptico, no lleva convulsiones. Digo. ¿La miosis y la constipación son efectos anticolinérgicos que tengan? No, son efectos, no. La miosis sí tiene acción con receptores colinérgicos, pero la constipación, esas sí son solamente receptores MU del intestino. Por eso siempre nos dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro, ¿no? Tiene un montón también de neuronas que funcionan en el intestino que hemos nombrado, son el fármaco. Datos receptores MU, hay receptores colinérgicos, hay receptores adrenérgicos, hay receptores 5-hidroxitintamina. Bueno, hipotensión. Resulta que todos los medicamentos tienen la capacidad de producir vasodilatación arterial y venosa. Todos. Entonces, de esto sí, lo que podemos decir es que los que más van a causar hipotensión, es decir, vasodilatación arterial y venosa, sobre todo va a ser más los potentes, obvio. Y los potentes a la cabeza, el fentanilo. ¿Ya? ¿Qué más? Resulta que por tener vasodilatación venosa, se utiliza sobre todo un medicamento, mejor dicho, no sobre todo, un medicamento, que es para síndrome coronario, que dije hace rato, para el edema agudo de pulmón. Y ese medicamento va a ser morfina. ¿Ya? El fentanil también se lo ha probado, algo tiene dirección, pero no es mucho. ¿Ya? Pero morfina sí, tiene una buena venodilatación y por lo tanto disminuye la recarga a nivel del ventrículo derecho. ¿Ya? Que son otros de las utilizaciones, aparte de lo que estamos viendo con el dolor. Otra acción donde va a tener es que va a suprimir la tos, o sea, quita el reflejo de la tos, tanto a nivel central, es decir, en la acción de bulbo, donde se encuentra el centro de la tos, como también a nivel periférico, es decir, por ejemplo, los receptores de la tos que existen en la zona ciliar de todo lo que es epitelio brachiobronquial, a nivel de alveólitos. ¿Ya? Quita esa sensación de tos que se estimula cuando, por ejemplo, nos llega una partícula de polvo, por decirlo. ¿Esta persona qué es? ¿Se le quita la tos? Sí. Pero ya, como dijimos hace un rato, habrá ventajas, como por ejemplo un cáncer, y en los demás casos no deberíamos utilizar morfina, codeína, por ejemplo, para quitar la tos. ¿Ya? ¿Qué más pueden hacer? Inhiben la contractilidad uterina. Entonces, por este efecto, realmente no se debería utilizar, si es que no estamos, por ejemplo, en una labor de parto. Imagínense, él me preguntaba, una labor de parto, ¿qué le daríamos para el dolor? Decíamos, esto es algo fisiológico. ¿Sí? Hay lugares donde se hace parto sin dolor, en la que se le va a colocar un anestésico, en este caso, si requiere. Pero darle un analgésico central, por ejemplo, un opioide, para que no le duela en el momento que está en su labor de parto, eso no está indicado. ¿Por qué? Porque dos cosas van a pasar. Uno, disminuye la contractilidad uterina. Y en segundo lugar, va a producir depresión neurológica del recién nacido, porque atraviesa la barrera hematoencefálica, porque es un medicamento liposoluble por excelencia, y por lo tanto no se va a utilizar en ese caso. ¿Ya? A nivel endocrino he visto varias acciones que tienen los medicamentos opioides. Y vamos a tener uno que va a bajar hormona luteinizante, es decir, tiene una acción, no tan bien conocida, pero la explicación fisiopatológica o farmacodinámica, pero que baja la hormona luteinizante. Y por lo tanto va a producir aumento de niveles de prolactina, lo cual, por ejemplo, pudiera causar en una mujer en edad fértil una imposibilidad para quedarse embarazada por la prolactina elevada, y también podría causar aumento de la hormona antidiurética. Es decir, que en este caso la hormona antidiurética estaría aumentando más, ¿no es cierto?, su cantidad de reabsorción de agua y podría producir hiponatremias.
¿Qué más puede producir? Una disminución de la libido que puede llegar a ser tanto en hombres como en mujeres importante. Y resulta que para esa disminución de la libido, ¿qué va a pasar en, por ejemplo, usuarios de sustancias como heroína? Que empiezan a utilizar otra sustancia que les estimule la libido. Y empieza a darse efectos de choque. Claro, empieza a utilizar sustancias que aumentan la libido, pueden ser un fosfodiesterasa como el sildenafilo, o utilizan, por ejemplo, ¿cómo es? Marihuana para estimular la libido. ¿Ya? ¿Qué más? En ciertos casos puede llegar a ser tan importante que puede causar amenorrea. O sea, no solamente es analgésico. La escala visual análoga nos quedamos ayer, ¿no es cierto? Y dijimos que puede ser catalogada de 1 al 10, ¿ya? Y que el dolor, obviamente, para dar un opioide no va a ser hasta 3. Tendría que ser un opioide leve de 4, 5, 6, hasta máximo 7, y 8, 9 y 10 de ley, dolor intenso. Entonces, para dolor intenso tiene que ser un opioide por lo menos moderado, y si hay dolor muy intenso, un opioide potente, ¿ya? Y para eso tenemos nuestros medicamentos que estamos viendo en este momento, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se puede manejar al paciente que tiene una intoxicación crónica con opioides? La indicación sería manejarle con benzodiazepínicos, es decir, si llega este rato con una síndrome de abstinencia, pero así eufórico el paciente, agresivo, irritable, ya no quiere nada, hay que ponerle, que saben incluso nombrar una camisa de fuerza, literalmente, como tienen todavía los centros psiquiátricos, ya. Se le tiene que colocar un benzodiazepínico. Se ha visto que de los mejores benzodiazepínicos que tiene acción en el paciente con uso continuo de opioides es el diazepam. Podría ser también lorazepam y midazolam que nombramos el otro día, pero sobre todo diazepam. ¿Por qué? Porque es muy lipofílico, entonces se absorbe rápidamente, ¿ya? Y podría ir muy bien con eso. También se podría utilizar en ciertos casos ya, pero para manejo ya no de ese momento, sino de varias semanas hasta que el paciente se desintoxique, metadona, que llegaría a ser en ese caso un opioide antagonista. Pero nosotros, bueno, no estamos ya metiéndonos mucho en esa área. La cosa es que vamos a ver un síndrome de intoxicación por opioides. Y el síndrome, este llamado síndrome opioide, de hecho se llama así, se caracteriza por 3 cosas principales. El paciente llega miótico, ¿ya?, con depresión respiratoria y en coma. Entonces, si nosotros vemos ese síndrome, decimos, aquí tiene que haber una sustancia primera que causa esto. La que más causa esto son los opioides. Y obviamente debe ser un opioide potente, probablemente fentanil, probablemente morfina u otro de esa rama, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? A esperar y a rezar. Tenemos un antídoto, por suerte, para no solamente estar rezando. Y el antídoto es naloxona, ¿ya? Entonces, por eso decíamos que en los hospitales ahora, como hay una epidemia de estas de Estados Unidos que utilizan fentanil, que es la droga del momento, ¿ya? Este fentanil está causando un montón de muertes, ¿no?, que llegan, y por eso se ha llegado hasta al punto que en ciertos lugares se les da el fentanil, el antídoto, así como para que se lleven a la calle, porque algunos no quieren ir al hospital. Hay personas que se dedican a llevar el medicamento a la calle y ponerle al adicto en la calle el medicamento, ¿ya? Pero bueno, el antídoto es la naloxona. La naloxona, ¿qué es lo que va nuestro medicamento a hacer en este caso? La naloxona obviamente lo que va a hacer es, en este momento, a llegar al receptor, en este caso que está agonizado por el medicamento, por el ejemplo fentanil, y va a revertir en este caso al receptor. Pero bueno, antídoto, no vamos a tener mucho antídoto, solamente saber su nombre, se llama naloxona. La ampollita viene, como ven acá, de 0.4 miligramos, aquí está, y la dosis va a ser 0.4 miligramos en promedio, ¿no?, para no estar metiendo con mucha cosa. 0.4 miligramos, una ampollita intravenosa, ¿sí?, administrada en bolo es de 1 a 2 minutos máximo, y ese bolo tiene que llegar, en este momento ustedes si ven aquí la ampollita ya está lista para ser administrada, inició incluso intramuscular, puede ser también subcutánea, si es que alguien no sabe poner la ampolla, ¿ya? Y por último se puede dar incluso por vía inhalatoria a través del tubo de traquea, su paciente está intubado, por decir. Pero bueno, los principales, intravenosa, intramuscular, subcutánea. La dosis 0.4 miligramos y se podría poner hasta 4 miligramos, o sea, hasta 10 dosis. También nos dicen los libros que si nosotros utilizamos ya unas 4 dosis de naloxona y el paciente no revierte, es o que está muy intoxicado o es que no está intoxicado por opioides. Tal vez está con otra que podría ser uno de estos benzodiazepínicos, que también es la otra que se parece al síndrome opioide. Entonces, ese es el dolor
Perdón, ese es el síndrome opioide que también les quería contar. ¿Ya? Diga. ¿Le podríamos indicar hasta la fue directamente los productos 4 miligramos sin diluir? Directo. La ampolla se carga y se manda. Así es. Lo que se hace a veces es con una ampollita aparte mandar los 20 centímetros más de salida. Entonces, ¿en qué caso se va a tratar estos pacientes con los opioides? Aquí podríamos tener solamente unos cuantos, ¿no? No es que son los únicos. Claro, o sea, hasta 10 ampollas serían, ¿no? Los 4 miligramos. Tenemos dolor neuropático. Bueno, nadie me preguntó, pero ¿cada cuánto se pone esto? Sí, se va a poner máximo cada 3 a 5 minutos la segunda dosis. Cada 3 a 5 minutos. Dependiendo también de la severidad. Pues, si el paciente está en coma, está hipotenso, está aniótico, paro respiratorio, ustedes necesitan una dosis ya, una dosis en 3, otra dosis en 3. No mejoran. O sea, vamos a pensar en las cosas. Ya, dolor neuropático. El dolor neuropático es una de las causas número 1 en el mundo actualmente de molestias de dolor. O sea, quiere decir un dolor crónico, un dolor que ya no tiene que ver con la vía de la ciclocisquinasa, sino ya con las vías del dolor inhibitorias que en ese momento no están funcionando. Y por eso es que, por ejemplo, los medicamentos del área opioide nos van a servir para este tipo de casos. ¿Cuáles pueden ser ejemplos? Pueden ser pacientes con esclerosis múltiple, con radiculopatías a nivel del sistema nervioso central, con neuropatías posherpéticas, con neuropatías diabéticas, o sea, dolores crónicos, ya, dolor oncológico, un dolor postquirúrgico también podría ser una indicación porque hay cirugías que son dolorosísimas, ¿cierto? Una cirugía de cadera, una cirugía de sistema nervioso central. Entonces, ya, vamos a tener cirugías que van a ser sumamente intensas. Por ejemplo, una cirugía de apéndice no es una cirugía tan cruenta, no va a estar que le den un opioides, por ejemplo. Además que si da un opioide, un apéndice, ¿qué puede causar? Constipación. No quieren la apéndice que haya constipación. Pero habrá, por ejemplo, cirugías, a quienes les gusta la cirugía, en la que el paciente puede requerir un opioide justamente. ¿Para qué? Para que el intestino no se mueva unas horas, para que el intestino no vea que vaya a tener diarrea, para que el paciente no vomite, para que el paciente no tenga tos. El único riesgo, ¿cuál sería? El vómito, en esos casos. ¿Ya? Y aquí tenemos estos, no vamos a grabarlos, estos esquemas, es solamente para poner que nosotros, por ejemplo, un dolor neuropático, podríamos tener varios esquemas, miren, de manejo. ¿Esto quién lo va a hacer? No en la atención primaria. Esto lo va a hacer el especialista en manejo del dolor. Pero ustedes ahí, dentro de los esquemas, podrían encontrar, miren, aquí está nuestro tramadol. O incluso ahora los cannabinoides, que son los que se están, ¿no es cierto?, también utilizando en gotas por los médicos paliativistas. Aquí tenemos una recomendación de dosis, en la que podemos tener lo siguiente. Fentanil. El fentanil vamos a tener una dosis de 1 a 2 microgramos por kilo. Entonces esto sí nos va a servir, ya hicimos el ejercicio, lo hacemos mañana. Entonces fentanil 1 a 2 microgramos por kilo, en el que vamos a tener una dosis, por ejemplo, de siempre considerando un peso aproximado entre los 50 a 60 kilos. O sea, no nos vamos a los 70, 80, 90 kilos del peso del paciente. Siempre le ponemos como 50, 60 kilos. ¿Por qué? Porque no queremos pasarnos por la dosis que nos dé presión respiratoria. Ejemplo, que el paciente tenga 60 kilos, ¿cuánto le deberíamos dar? 60 microgramos de fentanil, ¿ya? O que tenga 2 por kilo, por 50 kilos, 100 microgramos de fentanil. Hace un momento estuvimos diciendo, ¿sí?, que el fentanil vamos a tener que darle en microgramos. Y por eso justamente es que la presentación del fentanil va a venir en ampollitas. ¿Dónde está? ¿No está aquí? ¿Dónde está? Se me perdió. Va a venir el fentanil en ampollitas, en las que vamos a tener, no importa, en las que vamos a tener por cada ml, ¿sí?, por cada ml 50 miligramos. Así viene el fentanil. El fentanil viene en un frasquito así, ¿ya? Ahí, y va a tener una concentración de 50 microgramos por cada ml. Y todo el frasco tiene 10 ml, es decir, todo el frasco tiene 500 microgramos. Ya, entonces, el paciente, por ejemplo, que dijimos microgramo por kilo, le vamos a dar un dolor intenso que estaba fracturada la pierna, ¿cuánto le daremos? 1 ml. Y máximo podríamos darle hasta 2, por 50, 100, le vamos a dar 2 ml. Una dosis de 1 o 2 ml, ¿ya? De fentanil. Como esto sí es un líquido, le ponemos en la jeringa, que algunas veces hemos dicho, y en esta jeringa lo que vamos a hacer es siempre rellenarle con un poquito más de solución salina. Tomaríamos 1 ml de fentanil más 9 ml de solución salina, ¿ya? Y tenemos 10 ml en total, y esto le administramos así en un bolito de 1 a 2 minutos, ¿ya? Y estamos administrando fentanil.
¿Listo? Ya. El que no se puede administrar así rápido, es el tramador. ¿Ya? El tramador se tiene que administrar lentamente. La indicación es por lo menos 20 minutos. Y lo ideal, 30 minutos. Pues imagínense el paciente que esté roto de la pierna, que quedamos con un dolor de 10/10. Ya hemos puesto un ketorolaco, que sabemos que nos sirve mucho para el dolor intenso, pero ya hemos puesto algo. El paciente sigue con dolor, ve cómo todavía reducir la pierna. ¿Qué vamos a hacer? Una dosis de un analgésico potente. Si tenemos a la mano fentanil, ¿ya? Le vamos a preguntar a la persona, obviamente le vamos a ver su tensión arterial. ¿Por qué? Porque hay una contraindicación también del medicamento. La contraindicación sería paciente hipotenso. Si está hipotenso, menos de 90 la sistólica, menos de 60 la diastólica, no hay como ponerle un opioide porque vamos sobre todo potente, porque vamos a empezar más hipotensión. ¿Ya? Para eso que habría que darle un poco de líquido, subir la tensión y ahí sí ponerle el analgésico fentanil. ¿Ya? Dígame. ¿Cuánto tiempo se pasó del tramador? Este va a ser el paso en bolo, ¿sí? En bolito. Ya, y se le puede repetir dosis, por ejemplo, cada media hora. Pero las dosis de difusión continua no vamos a ver. ¿Y el tramador, doctor? El tramador va a ser de 1 miligramo a 2 miligramos por kilo. Y la dosis va a administrarse en unos 30 minutos promedio. El tramador sí es para un manejo, por ejemplo, de un dolor leve, ¿no? Que necesita un manejo coadyuvante, si fuera un caso agudo, por ejemplo, la INA. Imaginemos una luxofractura de la muñeca, ¿ya? ¿Es dolorosa? Sí, pero no duele un 10/10, se duele un 8, 7, sí. ¿Y a qué se le puede dar? Un AINE, y ahí sí un tramador. Ahí sí no va a poner por la muñeca morfina, menos que el tramador no le pase. Digo. Por ejemplo, hay contraindicación de insuficiencia renal por el... Ah, bueno. Sí, este medicamento, por ejemplo, va a tener una corrección leve en insuficiencia renal, pero no está contraindicado. Simplemente se le da la dosis más baja. ¿Sí? De hecho, esto se mueve más por metabolismo hepático y no tiene una contraindicación para esto. Aquí están solo más esquemas que pudiéramos dar de analgesias aparte, pero nosotros nos quedamos con la dosis del fentanil, que es la que tenemos. Y a propósito de la morfina se tiene que dar en una dosis inicial que es de 3 a 4 miligramos. ¿Sí? Inicial. 3 a 4 miligramos por dosis. Y si es que no tolera, o sea, sigue con dolor, se pudiera dar la siguiente dosis hasta llegar a una dosis de 10 miligramos, ¿ya? Que es una dosis segura. Porque cuando la morfina ya estamos llegando a 20 miligramos, ya estamos en una dosis en la que nos va a producir efectos secundarios como depresión respiratoria. Pues la morfina, de hecho, vienen ampollas de la morfina, vienen ampollas de 20 miligramos, ¿ya? Así viene, ¿sí? Y algunas ampollitas que vienen de 10 miligramos. ¿Ya? Y vamos a tener por lo general 2 miligramos por cada ml. Entonces viene un paciente con síndrome coronario agudo, le vamos a poner de 3 a 4 miligramos de morfina. ¿Sí? Puede ser de 1.5 a 2 ml. Así. ¿Cómo se le pone? Así mismo, se diluye un poco de salina y directamente en 1 o 2 minutos. Porque es el tiempo de servicio. Estos medicamentos son rápidos, potentes. En cambio, el tramador lento, más débil. Esa es la cosa, sobre todo para evitar el vómito y la náusea, ¿no? Vómito. Diga. 3 miligramos y 2 miligramos por mililitro. 2 miligramos por mililitro viene por lo general la morfina. Y la dosis de toda la ampolla es de 20. La ampolla de 20, sí, la ampolla de 20. Por eso siempre se dice no lleguemos a pasarnos la ampolla de morfina, porque más de eso vamos a llegar a intoxicación. Así es. Preguntas, por favor. Ha habido un montón de casos, ¿cierto?, de muertes por opioides actualmente, y este es un tema que está muy en la actualidad, así que lee bien también el tema para que estén atentos. Nada más, ahí le tengo. Mañana sí es